que me pasé 5 años y 2 meses en la cárcel por un delito que nunca cometí. En los últimos 4 años, la Suprema Corte ha ordenado la liberación de las personas acusadas en 40 ocasiones. De estos casos, en 35 han sido indígenas. El caso que acabamos de escuchar de Hugo Sánchez solo forma parte de un universo que parece más sistémico. Si bien el sistema penal no funciona para mucha gente, parece ser que comete más arbitrariedades tratándose de la población indígena. Es una población más vulnerable. Por eso, la Suprema Corte estableció la primera sala sobre una serie de criterios que los jueces han de seguir tratándose de casos penales en donde el acusado sea un indígena. Estamos aquí para discutir la sentencia de la primera sala, los criterios que estableció la primera sala en materia de indígenas acusados en el sistema penal, con Simón Hernández, un abogado del Centro Agustín Pro, experto en este tema y que ha llevado muchos de estos litigios y que seguramente podrá iluminarnos sobre qué tan útiles van a ser los criterios que estableció la primera sala. Bienvenido, Simón. Gracias, Ana Laura. Qué gusto tenerte de nuevo en el programa. Igualmente. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Simón. Alejandro, buenas noches. A ver, en breve, más o menos recuerdas cuáles eran los criterios. Eran más o menos 7, ¿no? Si mal no recuerdo, el primero era tener derecho a un traductor, a un intérprete o a un abogado defensor que conozca el idioma original. Ese es uno muy importante. 2, usos y costumbres, ¿no? Que tienes el derecho a regirse conforme a los usos y costumbres. Salvo lo que disponga la Constitución, como límite de la Constitución. Tercero es que una persona indígena se considerará indígena si ella se autodefine como indígena. No la tiene que definir el juez, sino basta que ella se autodefina o que su comunidad aporte elementos. No sé si recuerdas alguno otro más. Las garantías que debe tener una persona indígena y la obligación del Estado de permitir la defensa adecuada de las personas integrantes de pueblos indígenas. Sí, a mí me parece que el énfasis en la defensa integral y que una defensa integral no se logra sin un traductor y un defensor a la vez, ¿no? Que pueda no solamente traducir el idioma, sino traducir a los usos y costumbres lo que está aconteciendo en el sistema penal. Y la primera sala le ha dado contenido a lo que la Constitución entiende por intérprete. Lo ha entendido no solamente como aquel que hable el idioma o la lengua, lo ha entendido como aquella persona que conozca su cultura y sus tradiciones. Y creo que podríamos pensar un poco en que, vamos, yo por lo menos veo en estos criterios 2 grandes categorías. Una tiene que ver con el debido proceso y tiene que ver con, por ejemplo, tener acceso a saber qué es lo que está pasando, o sea, en tu propio idioma, ¿no? Eso tiene que ver con el debido proceso. Pero otro tiene que ver con cuestiones sustantivas que van mucho más allá del debido proceso. A mí sí me llamó la atención que la Corte hablara del derecho a regirse por sus propios usos y costumbres. O sea, eso está de alguna forma reconociendo un ámbito de regulación sustantiva de las propias comunidades, retomándolo en realidad porque ya está establecido en la Constitución, pero creo que no es menor y creo que sí se distingue de las cuestiones procesales. Y el otro es la autoidentificación. Entonces, sí hay alguna faceta sustantiva y no nada más debido proceso, y eso es importante tenerlo en mente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, consideramos que es un avance, pero que a pesar de esto resulta insuficiente. Sobre todo porque el tema del debido proceso no se circunscribe únicamente a garantizar la defensa adecuada, la defensa técnica y el conocimiento total del proceso. Hay una situación que parece omitirse, que es la discriminación estructural en la que están envueltos los pueblos indígenas frente al sistema de justicia penal y que parece no reconocerse. No es solamente las garantías dentro del proceso, si son las cuestiones sociales y que pueden incidir concretamente en los juicios, las que llaman la atención. Concretamente, en el caso de Hugo Sánchez, la justificación de la detención por actitud sospechosa. Este criterio nos parece un mecanismo para criminalizar la pobreza o la condición étnica y que permite un margen muy discrecional de actuación de parte de las policías. A partir de estas detenciones es que ciertos grupos sociales son castigados y son procesados de manera injusta. ¿Va dirigido a un grupo social o va dirigido a todos aquellos que no van a tener dinero para contratar un abogado? O sea, que si Hugo Sánchez, cuando estuvo en el programa, refiere a que esto es un asunto de pobreza. Porque soy pobre me tratan mal, no porque soy indígena. Es interesante. Tiene esta doble caracterización. Por una parte, la condición económica es un factor que incide de manera directa
en las personas que son o que enfrentan procesos penales, pero también vemos que los grupos sociales más discriminados y más vulnerables en términos sociales también lo son frente al sistema de justicia penal, concretamente la criminalización de jóvenes, de indígenas, de activistas sociales, de mujeres también que son por su condición de género, digamos, sufren una discriminación frente al sistema de justicia. Pero a ver, digámoslo también con todas sus letras, en este país ser pobre, más bien ser indígena y ser pobre son dos condiciones que tienden a correlacionarse. O sea, la población indígena de este país es particularmente golpeada por la pobreza. O sea, en este país hay muchos pobres, pero desproporcionadamente la población indígena es afectada por la pobreza frente a la población que no se identifica como indígena. Entonces, también eso se construye en la discriminación social. O sea, Hugo, entiendo yo, no está diciendo a mí se me discriminó no por ser indígena, sino de alguna forma está asumiendo que la pobreza y el ser indígena van asociados. Pero entonces, vamos, esto es una cuestión que no es menor, porque esta caja completamente intangible de actitud sospechosa, pues lo que permite es inserte aquí su propio prejuicio. Señor policía, inserte aquí lo que usted considera. Por ejemplo, que ninguno hablaba castellano y todos firmaron una declaración en castellano. Y además textual, o sea, casi parecida, idéntica entre ellos. O sea, realmente habían fabricado todas las pruebas. Es impresionante cómo en las primeras fases, si tú no entiendes la lengua, o sea, esto de por sí es arbitrario, te puede resultar, bueno, me parece de lo más arbitrario que puede suceder, que ni siquiera tengan la deferencia de llamar a un traductor. Ricardo, yo tengo una pregunta muy concreta. Estas palabras son muy bonitas de la Suprema Corte si uno las lee en abstracto. No se va a discriminar, se regirán por sus costumbres. A ver, yo lo que no sé es si podemos hacer una reflexión clara acerca del problema desde estas declaraciones muy abstractas. Concretamente, ¿cuáles son los problemas estructurales o de idioma que enfrentan los indígenas ante nuestro sistema de justicia hoy en día? En tu experiencia, ¿cuáles son problemas frecuentes que se enfrentan? Concretamente serían las tres vertientes que se retomaron en cuanto a las garantías que debe tener una persona, que es un intérprete, un traductor y un defensor, que se hizo la diferenciación de que son tres situaciones distintas. ¿Qué diferencia entre el intérprete y el traductor? El traductor sería aquel que tiene la capacidad de convertir lingüísticamente y transmitir al idioma propio de cualquier pueblo indígena las situaciones propias del proceso. Y el intérprete es aquel que conocería la diferencia cultural, el que conocería los usos y las costumbres y que también pudiera transmitir, digamos, cómo desde un sistema de justicia que es ajeno a una persona, cómo reconocerlo y cómo se encuentra inmersa esa persona frente a un sistema de justicia para hacerlo comprensible desde su propia cosmovisión. Y finalmente el tema del defensor. El defensor público, que en este caso tendría que garantizar la defensa técnica y de calidad hacia esa persona. El ideal sería que se pudiera conjugar en una sola persona la defensa técnica, el conocimiento de las diferencias culturales y el dominio de la lengua. Sin embargo, la Corte estableció que eran dos situaciones distintas y que lo que el Estado tendría que asegurar por una parte es el intérprete y por otra parte el defensor. A mí de lo que parte de esta discusión, lo comentábamos al inicio del programa, es qué consecuencias tienen que tener la violación de este tipo de derechos, ¿no? Entonces ahí sí ya se dividió en dos la Corte. Parece que Olga Sánchez Cordero y Arturo Saldívar están, porque si se viola este tipo de derechos, la verdad tendrías que estar, no valdría reponer el procedimiento, son violaciones tan sistémicas que contaminan todo el juicio y que lo que se tiene que ordenar es la liberación desde la Corte. En cambio, José Ramón Cosío, me parece que está ambivalente todavía Gutiérrez Ortiz Mena, pero Pardo y Cosío me parece que están porque se reponga el procedimiento. Y a mí sí me parece que no entiendo cómo se va a reponer el procedimiento si desde el inicio del juicio ya no tuviste traductor. No sé, ¿cómo operaría eso en la práctica? Pues como un mecanismo muchas veces de revictimización para esas personas que están siendo injustamente encarceladas o no, pero que en su favor opera la presunción de inocencia y como una perpetuación del proceso
a partir del ejercicio de un derecho como acudir a un amparo. Para nosotros es una señal grave, porque ciertamente consideramos que estas violaciones informan todo el proceso y son una magnitud tal que no permitirían una reposición del procedimiento. Ya contaminaron la evidencia, no sé qué piensas tú. No, creo que es muy importante lo que estás diciendo de la revictimización a la hora de reponer el procedimiento de alguna forma. O sea, el proceso de vivirse como víctima ante la autoridad no es menor, y no es menor en particular cuando está uno viniendo de una cosmovisión distinta, viniendo de un grupo vulnerado. O sea, es importante escuchar las voces de cómo estos individuos, estos grupos, entienden el proceso de interactuar con la autoridad. Escuchemos estas declaraciones. Tengo muchísimos agradecimientos por parte de los apoyos que nos han brindado y me siento muy apoyado y me siento muy contento en este momento porque tuve la libertad. Bueno, estamos por cerrar el programa y yo sí quisiera preguntarte, ¿qué es lo que consideras más importante en esta discusión? Bueno, que debe apuntar a la modificación de la política pública y que es una responsabilidad del Estado, una obligación positiva, garantizar los mecanismos de defensa para las personas integrantes de los pueblos indígenas y no se les puede transferir la responsabilidad ante la insuficiencia o incapacidad o error en identificar y darles estos mecanismos de protección a las personas. ¿Pero no es lo que dijo la Corte? Sí lo dice, pero finalmente la situación de reponer los procesos es transferir a los particulares, a los integrantes de los pueblos indígenas, la responsabilidad sobre las insuficiencias del Estado. Bueno, pues tenemos unos pronunciamientos importantes sobre un tema complejo que apenas la Corte empieza a tocar, que se intersecta con otro tema complejo sobre si hay que declarar la libertad inmediata o si hay que reponer el procedimiento en estos casos. O sea, vamos, hay una enorme riqueza por desmadejar que la Corte tiene que asumir. Por lo pronto, empezamos en sede judicial a hablar de discriminación y de derechos indígenas, y lo que resulta patente es que los abogados no tenemos las categorías para enfrentar la discriminación. Aquí en México, con el mito de que todos somos mestizos, hemos borrado la posibilidad de visibilizar las formas en las que discriminamos. Y quizá este sea el inicio de un diálogo más sustantivo que nos permita empezar a construir el lenguaje con el que entendamos cómo discriminamos y cómo perjudicamos a grupos vulnerables como los grupos indígenas. Buenas noches y aquí los esperamos en Justicia en Pleno.